Hola, buenas tardes. Jueves de investigación en línea. Estamos aquí de nuevo. Esta es la serie de charlas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia echó a andar hace ya más de un año, vamos para año y medio, con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo este quehacer se vincula con la sociedad y con el cuidado, protección, investigación y difusión de los bienes culturales que día a día vamos creando, construyendo todos y cada uno de los mexicanos. También para ver cómo este quehacer se ha visto obstaculizado por la creciente reducción del presupuesto por parte del gobierno federal en los últimos gobiernos y en especial en el actual. En esta ocasión nos acompaña el compañero Daniel Nachman Molinari. Él es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Ciencias en Agroecosistemas Tropicales por el Colegio de Posgraduados y doctor en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1980. Fue director del Centro INA Veracruz de 1985 a 1992. Es profesor en la licenciatura en Antropología Social de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. Tiene mención honorífica en el Premio Manuel Gamio. Ha sido becario del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha centrado su interés en varias temáticas: patrimonio cultural y sociedad, manejo de recursos bioculturales, planificación y desarrollo regional, entre otros. Actualmente coordina los proyectos Contribución etnoarqueológica a la discusión del problema huasteco-totonaco en el Tajín y etnografía de la cerámica huasteca y totonaca. Ha publicado los libros Teatro Anarquista, la obra dramática de Ricardo Flores Magón y los sindicatos veracruzanos, con Margarita Nolasco y otros, Etnología y Educación, y con Omar Ruiz es coordinador de Memorias del Segundo Encuentro de Investigadores del Centro INA Veracruz de 2010. Además, ha publicado diversos artículos. Daniel nos va a hablar, o ha titulado su charla, La antropología aplicada a la conservación del Tajín. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, María. Muchas gracias a mi sindicato por invitarme a esta sesión de pláticas que me parecen fundamentales, que tengamos un espacio para hablar de nuestro trabajo y de la problemática para desarrollar nuestro trabajo. Y pues yo voy a hablarles de un tema que he trabajado en los últimos 15 años más o menos, que es la problemática social, que luego se deriva en una problemática mucho más compleja, como podrán ver cuando exponga, en el Tajín. Todo el contexto que influye en la conservación del patrimonio arqueológico de este sitio tan importante en Mesoamérica y el principal sitio arqueológico en términos de su visita pública, etcétera, en el estado de Veracruz. Entonces, es un proyecto que llevo ahí, que no aparece en mi semblanza, ahorita me di cuenta, que es el del proyecto de ordenamiento territorial de la zona de monumentos arqueológicos del Tajín, del cual les voy a hablar, y quizá al terminar mi exposición podamos conversar un poco sobre la problemática para desarrollar el proyecto, sobre las implicaciones de un proyecto de esta naturaleza para el instituto, para el país, en fin. Entonces, voy a presentar un breve recorrido por lo que es este proyecto. Bueno, he llamado
la plática como la antropología aplicada a la conservación del Tajín. Esto porque es la antropología aplicada la que abre camino en la serie de asuntos que vamos a ver en esta charla. Estamos en un sitio arqueológico, pero estamos en un sitio arqueológico poblado por comunidades totonacas, y la interrelación entre la sociedad y el patrimonio cultural es muy fuerte y muy dinámica, y esto hace que se generen no solamente aspectos positivos de esta relación, sino también conflictos, etcétera. Vamos a tratar de describir un poco para situar. El Tajín es la zona arqueológica más importante del estado, tiene una visita de alrededor de 700,000 visitantes al año, llegó a estar cerca del 1,000,000 en las épocas más fuertes de Cumbre Tajín, ¿no? Fue su apogeo, su momento de vida más fuerte fue del 800 al 1300 de la era, en lo que se ha llamado el Epiclásico. Todavía se discute muy fuertemente, y precisamente ese es el otro proyecto en el que trabajo, que es el de la etnoarqueología del Tajín, y porque no se ha puesto de acuerdo los especialistas si es una ciudad totonaca o es náhuatl, es huasteca o es náhuatl, que es otra perspectiva que está en la discusión. El mapa de arriba, el planito, nos muestra la dispersión de los distintos grupos totonacos en el territorio de Veracruz, Puebla e Hidalgo, sobre todo, que es en donde se encuentran los totonacos, que es a quien muchas veces se le ha atribuido la filiación de la fundación o la construcción de este sitio. Eso es otro tema, es un tema muy amplio, muy debatido. El sitio fue declarado como Patrimonio de la Humanidad en 1992, y luego fue declarado por el Ejecutivo Federal como una zona de monumentos arqueológicos en el año 2000, ¿no? Aquí un poco lo que les decía yo de esta relación entre la sociedad y el patrimonio cultural. Cuando Diego Ruiz era un capitán que andaba buscando tabaco ilegal en la colonia español, y lo llevaron al Tajín y vio la zona arqueológica, vio la pirámide de los nichos, y él describe y dice: bien parece que los indios naturales del Tajín no lo ignoraban, aunque jamás lo revelaron a español alguno. Esto quiere decir que le han dicho que Diego Ruiz es el descubridor, pero bueno, si los indios lo conocían, pues no hay, es un descubrimiento para la cultura occidental, ¿sí? Los totonacos seguían considerando esto una ciudad sagrada, y seguían, como hasta la fecha aparecen en las pirámides, en la pirámide de los nichos, ofrendas, y hay rituales relacionados, y existe una cosmovisión muy grande sobre lo sagrado del sitio, ¿no? Me decía Alejandrino García, un viejo totonaco muy sabio, me decía: mi papá llegaba y le decía a mi mamá: vamos a comer con los dioses, y entonces íbamos a hacer un día de campo en las pirámides, estábamos con estas, porque las pirámides están representando a los dioses. Es precisamente esta pirámide que representa al Tajín, al dios del trueno, etcétera, etcétera, de la lluvia, de los huracanes, ¿no? Un dios muy importante que es equiparable con Tlaloc, etcétera, para esta cultura del Tajín. Bueno, pero sigamos con la historia del sitio. ¿Sí? En 1938, precisamente cuando se funda el INAH, empieza una exploración sistemática de la zona, se empieza a limpiar y se empieza a trabajar. Hay una serie de proyectos. El más grande se da a fines del siglo XX, dirigido por Jürgen Bruggermann, en el cual, si bien se conocía y se visitaba el sitio, no era un sitio de gran turismo, y sin embargo en estas épocas se abre el sitio
se abren cerca de 25 estructuras y se crea el museo y se da una gran difusión, ¿no? Pero está el proyecto de investigación y se empiezan a efectuar las tareas de conservación. Se crean, entonces, después de que se declara Patrimonio Mundial, la UNESCO sugiere que haya una declaratoria federal, una declaratoria que haga México. En el año 21, en el 2001, se declaran 1.221 hectáreas como zona de monumentos. Esto genera un conflicto muy fuerte con las comunidades, porque dentro de la poligonal quedan cuatro comunidades. Dentro de estas 1.221 hectáreas quedan total o parcialmente 4 comunidades totonacas. Y hay un movimiento indígena campesino contra la declaratoria porque se piensa que es expropiatoria, en fin. Es un momento muy álgido, que es cuando intervenimos en la zona. Y nos piden que vayamos a hablar con las comunidades, se crea un grupo interdisciplinario, yo, la maestra Carmen Rodríguez, arqueóloga, Juliana Solís, comunicóloga. Básicamente trabajamos con las comunidades para tratar de pues explicar el sentido de esta declaratoria y cómo no era un proceso expropiatorio. Y aprovechamos y hacemos un diagnóstico de la problemática que existe, de la problemática social. No se conocía la problemática. Los trabajos arqueológicos muchas veces son eso, arqueológicos, y la parte social pues la observan los arqueólogos, los compañeros, pero no la estudian, no se hace un análisis sistemático. Y nosotros trabajamos en esto y hicimos un primer análisis, un primer diagnóstico de lo que pasaba, ¿no? Y nosotros propusimos, hay una gran problemática porque el instituto, al ser normativo, prohíbe una serie de obras y construcciones. En ese momento era una cosa terrible, como era la declaratoria nueva, el instituto entró a poner sellos, en fin. Entonces nosotros propusimos una metodología de ordenamiento territorial para que hubiera claridad en la aplicación, en el manejo territorial de esas 1.221 hectáreas y no hubiera esta problemática o tratar de reducir la problemática. Propusimos siempre desde ese tiempo, pues fue un diálogo con las comunidades, a veces muy ríspido, a veces muchos jaloneos, machetes en mano, en fin, pero siempre hablamos con las comunidades y siempre hemos estado tratando de que esto no sea un ordenamiento del Estado desde arriba, sino que se genere una propuesta en relación con las comunidades. Honestamente no lo hemos logrado aún, pero bueno, ya platicaremos un poco de cómo está la cosa, ¿no? Y pues, pensamos que el ordenamiento territorial es un mecanismo de planeación estratégico para instrumentar políticas de manejo del territorio. En este caso, el instituto es la agencia ordenadora. El fin básico del ordenamiento es la conservación de la zona de monumentos. Es una ciudad de 1.221 hectáreas y esta es la propuesta, ¿no? Para esto, después de este primer diagnóstico, hicimos un equipo de investigación. Ahí está la lista de quienes han trabajado en este proyecto: la maestra Patricia Castillo y Jesús Trejo, y en el área de arqueología, Gabriela Victoria, urbanista, Rafael Muñoz Márquez del Colegio de Postgraduados, y Adolfo Vergara en el área de urbanismo y de arquitectura, el profesor Alavés trabajando los aspectos de turismo, y Evodia Silva con su equipo del CITRO trabajando los aspectos ambientales, y César Inchaustegui de la Unidad de Capacitación para el Desarrollo Rural en los aspectos económicos.
Y trabajamos hacia 2008, fue el trabajo más intenso para tratar de avanzar en esto. Un poco la situación como está, ¿no? La cuestión es la preservación del patrimonio y el plan de ordenamiento, con base a un plan de ordenamiento, porque tiene presiones de arriba. El turismo es un área que está resintiendo una presión turística, pero no solo eso, como veremos, lo urbano también es una cuestión que presiona y que impacta al patrimonio cultural, ¿no? Pero existe toda la parte social, antropológica, la cuestión ambiental, en fin. Todo esto está influyendo en el manejo del sitio. Voy a platicarles un poco cuál es el resultado, cuál es la situación después de un análisis multidisciplinario, ¿no? Aquí algunas imágenes de la vida cotidiana, ¿no? Los niños, la producción campesina, las danzas, y arriba se ve una reconstrucción hipotética que hizo Jeff Wilkerson del Tajín, es la más aproximada, ¿no? Y el mercado, en fin. Bueno, hemos encontrado en materia arqueológica, pues era una situación, se había trabajado el centro de la ciudad, en la parte monumental, no se conocen los barrios, no se conocía la topografía de Kreutzer, de Ramón Kreutzer, era de los años 60, etcétera. Y en el entorno, pues tampoco se conocía el entorno, había estudios, bueno, Jeff Wilkerson en Santa Luisa, algunos estudios, pero por ejemplo no se conoce, todavía hay carencias importantes en la relación de Tajín con Yogualichan en la Sierra Norte de Puebla, toda esta relación vertical entre la sierra y la costa, en fin, hay un gran vacío de información. Y esto en términos del sitio pues era muy grave porque no sabíamos qué estábamos conservando, ¿sí? Qué era lo que se estaba conservando. Aquí vemos al lado izquierdo el trabajo que hizo Kreutzer en los años 60, 70, y del otro lado un trabajo que ya viene a hacer Patricia Castillo con el sistema LIDAR, que es este sistema remoto que se va topografiando el territorio y se obtienen datos muy precisos y mucho más rápido que un trabajo topográfico en tierra, en fin, que este LIDAR, aquí al lado derecho se ve las 1.200 hectáreas ya están topografiadas. La profesora Castillo, que es también compañera del INAH, con quien trabajo ahí, ella incluso tiene un premio, son los primeros estudios en LIDAR en el país, y tenemos ya una base para saber qué es lo que estamos protegiendo y qué tenemos ahí. Nos ha servido como una base para un sistema de información geográfico en el que se están incorporando no solo datos arqueológicos, sino ahora también datos de carácter social, los pueblos, los caminos, en fin, la infraestructura urbana, los aspectos ambientales, los aspectos que vamos a seguir viendo, ¿no? La problemática ambiental, bueno, es una situación terrible, no nada más ahí, todo el trópico húmedo ha sido profundamente devastado. Abajo hay una imagen de cómo era el medio ambiente natural, ¿no? La selva, estas grandes árboles que ya no existen, en fin. Y bueno, esto, principalmente la ganadería, ha acabado con mucho de las selvas, en fin, pero nuestra área, aparte de la deforestación, tiene el impacto de la producción petrolera. Arriba se puede ver una fotografía de don José García Payón, donde se ve el pozo petrolero juntito a las pirámides. Él fue el que promovió ante Pemex para que no se siguiera explorando y explotando el petróleo en estas áreas, aunque quedaron pozos que siguen activos y están
en producción dentro de estas 1.200 hectáreas, ¿no? Y bueno, también tenemos fenómenos meteorológicos. Ahora el ciclón último que entró rasuró los árboles, los tumbó. Es una cosa muy impresionante cuando pegan los ciclones, porque es un área que es susceptible de estos fenómenos y afectan el asunto. Y bueno, hay contaminación de suelos, etcétera. Lo que la vida urbana, moderna genera, y por supuesto el impacto del turismo, ¿no? El turismo ha generado un impacto muy fuerte, ¿no? Aquí podemos ver un poco el impacto. En la fotografía de arriba se ve la perspectiva, se ven las pirámides y se ve un área que compró el gobierno del estado de Veracruz de cerca de 200 hectáreas que se regeneraron. Acá abajo se puede ver cómo todo lo demás son potreros, está pelado, y a excepción de esta área de 200 hectáreas y el cerro que no se intervino, que no ha sido muy afectado por ser empinado muy alto, tienen la conservación. Esta es un poco la situación ambiental, ¿no? Perdón. Otro problema muy importante que aqueja al Tajín es la cuestión urbana. Aquí tenemos una imagen de las poblaciones, cómo está la población. Tenemos una carretera que cruza la zona de protección. El límite exterior son las 1.200 hectáreas, el límite interior son las 200 hectáreas que tiene adquiridas el Estado y que sirven de protección más fuerte, porque las otras están sometidas a la decisión de los particulares, en fin. Esto ha creado es un problema y sigue creciendo, y hay una gran actividad en el sur de la poligonal que nos está generando una presión urbana muy importante. Y no hay regulación, nadie interviene, ni el municipio dice eso es del INAH, el INAH dice, bueno, pero yo no me meto en cuestiones de comercio, y en fin, que ese es otro de los problemas en el área, la falta de coordinación de las instancias gubernamentales para regular el área, ¿no? Este es el problema, la conurbación. En amarillo está el estado actual de la población. Está Poza Rica al noroeste y Papantla en el este. Pero su tendencia es a que suceda lo que se ve en verde, a que el área del Tajín, que es poligonal, quede ahogada por la conurbación, y entonces se convierte en un parque, si bien nos va, o si no, le pase lo que a Teotihuacán, y si no a lo que a Tenochtitlan quede sepultado. Este es un problema muy importante que se ha tratado de atender y se atiende buscando regular las construcciones en esta área. Antes no había ni siquiera con poligonal. El encargado de la zona tenía la poligonal a su cargo y daba autorizaciones porque él era el encargado. Entonces, que es un grave problema de las áreas de protección. Las áreas de protección deben ser áreas para que no se toque, ¿sí? Se querían autorizar 400 viviendas de estas casas feo, les decimos, que son paisajes de tinacos, ¿no? En esta zona arqueológica tan bella y tan importante, y eso se ha estado conteniendo, ¿sí? El aspecto social, pues hay alrededor de 5,000 gentes viviendo en la poligonal, ¿no? La mayoría de ellas están dedicadas, han abandonado las actividades agrícolas y todo, están metidas en la cuestión de servicios, básicamente, ¿no? Sin embargo, siguen siendo comunidades indígenas con mucha fortaleza, con una tradición muy rica, aunque pierden algunos elementos como el idioma, se va perdiendo cada vez más en esta zona, pero el sentido de identidad permanece muy fuerte. Aquí tenemos los voladores, pues son
clásicos de la zona. Son los voladores que vuelan en el Museo de Antropología son de una de estas comunidades, de San Antonio Gital, ¿no? En fin, el problema turístico es un problema que ha crecido precisamente. Primero se liberan edificios, luego se hace la cumbre Tajín para incentivar el turismo y vemos que llegan a cerca de esta gráfica no es así, pero bueno, se ve la curva en la que sube en los primeros años del siglo la visita, luego se estabiliza. Y lo que pasa a nivel turístico es que pues, no hay un proyecto, hay un desorden. Este es el mercado que hay en la entrada al Tajín. Los habitantes ahora son un problema porque son vendedores ambulantes, un gran ambulantaje, etcétera, ¿no? No hay un proyecto turístico que haga que la gente se quede más tiempo en el área. Generalmente es turismo que va a la playa y pasa de paso a la zona. Todos los servicios están ahí en la zona, no se ha diversificado. No hay aunque hay voladores, por ejemplo, aquí podemos ver un danzante mexica, no hay venta de cosas de China, en fin, es todo lo que además no es nada más del Tajín, sino que es general, ¿no? Bueno, todo esto nos ha llevado, toda esta problemática nos ha llevado a estructurar una propuesta de manejo del territorio. La propuesta lo que pretende es mejorar la situación en el área. Se parte de una premisa de que si hay planificación y la planificación beneficia a las comunidades, son las propias comunidades las que van a contribuir a la conservación del sitio arqueológico. ¿Cómo lo hacen? No es una población que agreda al patrimonio, pero sí creemos que sí se puede reforzar. Y tenemos que ofrecer alternativas. Entonces se han proyectado una serie de cosas, un libramiento que quite la presión de la que hablábamos. Entonces ya con todo este diagnóstico lo que hemos hecho es proponer alguna serie de aspectos que mejoren la situación territorial, que mejoren la relación de la sociedad con la zona y que ayuden a eliminar las presiones que está sufriendo la zona. Hay una serie de propuestas. Por ejemplo, se propone un libramiento en la parte sur de la poligonal que evite la presión que tenemos ahora. Se propone que en donde está la actual carretera se construya un área comercial que quite la presión que hay actualmente cerca del área abierta al público, donde todos los comerciantes quieren estar, que se distribuya la cuestión comercial, que se creen nuevos accesos, que las otras comunidades, por ejemplo las del norte, tengan también beneficios de la visita pública. Ya hay un proyecto en San Antonio Gital para recibir turismo. Ha sido difícil, es difícil que campesinos se conviertan en prestadores de servicios, en empresarios turísticos. Entonces hay ciertos problemas, pero hay estos trabajos que se vienen realizando y se propone, en fin, toda una serie de aspectos para esto. Esto está actualmente detenido desde hace unos años que empezó la situación de los recortes, se acabaron los fondos. Acá tenemos un problema todavía más grave. La zona funcionaba con un subsidio del gobierno estatal y esto nos permitió hacer plan de manejo y hacer una serie de acciones muy importantes, y de repente el gobierno del estado, con la situación de corrupción que todos conocen en el gobierno de Duarte, dejó de dar
el apoyo. Desde entonces ya no hay un apoyo y se mantiene con lo que el INAH aporta, que es verdaderamente pequeño para la complejidad del sitio arqueológico. Entonces, se ha detenido el proyecto. Estábamos buscando, porque ahorita el paso siguiente de esta cuestión es la fase de la consulta y del trabajo con las comunidades para que el proyecto no sea, es lo que se le ocurrió a los investigadores, lo que se le ocurrió al Estado y viene y lo aplica. Queremos que esto sea compartido con las comunidades, debatido con las comunidades que son muy fuertes en el debate y que podamos incorporarlos en las decisiones. Habíamos hecho un modelo para hacer unos talleres, trabajar con la gente, que es uno de los problemas que hay. Y ahí está el asunto, ¿no? Los ejes fundamentales que hay son un reordenamiento urbano y de usos del suelo. El instituto es competente, se había querido, no le habían querido entrar y decían que no, que eso era, usos del suelo es municipal, pero ahora hay una jurisprudencia muy importante que salió en Tulum, en el que dice que las áreas de protección federal, las instancias federales son competentes en la definición de usos del suelo. Adquisición de predios para el desarrollo del proyecto, la comunidad compró de muy mala manera, Pemex les pidió un terreno que es arqueológico y que está dentro de la poligonal y ellos lo quieren para hacer 400 viviendas y hacer su vivienda, y su área de crecimiento urbano. Y ahí hay un problema, está el desarrollo económico, que es muy importante, el desarrollo turístico. En estas zonas a veces se critica el turismo, ¿sí? En efecto, el turismo puede ser de un impacto muy violento contra el patrimonio, pero también es un recurso para la gente, para que viva la gente. Además, es un fenómeno que es difícil que evitemos. El turismo es el mecanismo por el cual se conocen y se difunden estos bienes culturales. Creo que lo que hay que buscar es que ese turismo sea lo menos agresivo contra el patrimonio, contra la sociedad, y que como recurso lo puedan apropiar las comunidades locales, ¿no? Aquí, Cumbre Tajín, había un proyecto, fue el proyecto para generar un turismo de alto nivel, donde venían inversiones francesas, helipuertos, galerías de arte. Era un concepto en el que el recurso turístico era apropiado por empresas y por empresarios, y sin considerar a la comunidad, porque incluso se pensaba que todo eso se iba a desarrollar en las tierras de la gente, donde vive la gente. En fin, y bueno, la atención al área abierta al público, que requiere un trabajo muy fuerte, necesita el museo, las bodegas, tenemos unas colecciones preciosas que están en unas condiciones terribles. En fin, hace falta mucho trabajo en el Tajín, ¿sí? Y siempre con la participación social. Esto como se los dije, hasta machete en mano nos han recibido y seguimos trabajando con la gente, hablando con la gente y buscando el avanzar en esto. Presentamos a CONACYT el proyecto, pero desafortunadamente por X o Y no fue otorgado el recurso. Qué bueno, porque entró la pandemia poco tiempo después y nos hubiera sido muy difícil hacer algo con la pandemia. Un trabajo de contacto con la gente es muy trabajo, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es que haya un proceso de planificación, y un proceso de planificación con sentido social. No estamos planificando para las pirámides, ni para, sí, claro, el fin último es pero del conservacionismo de material al trabajo de conservación con las comunidades, con la problemática social, y tratando de ir hacia una sustentabilidad. Esto que se habla de la sustentabilidad, que es una discusión también muy fuerte y muy interesante, pero es más o menos lo que estamos pretendiendo. Más o menos creo que con esto puedan tener un panorama de lo que hacemos desde la antropología social.
Digo desde la antropología social porque fue la antropología social la que conoció de la problemática y la que generó la propuesta. El instituto es el agente ordenador y la antropología es la disciplina que es el eje de las otras disciplinas para tratar de encontrar soluciones a problemáticas del contexto de un rico patrimonio arqueológico. Espero que hayan quedado con una imagen más o menos de lo que trabajamos por allá. Daniel, pues muchísimas gracias porque, pues sí, nos muestras una realidad que tienen los sitios arqueológicos y que la mayoría de las veces desconocemos. Y yo creo que un asunto pues muy importante es que sí, es un legado que es para toda la humanidad, no es propiedad de nadie, pero a fin de cuentas sí es un legado directo para los pobladores de la zona. Y eso es algo pues que sí llama la atención, ¿no? O sea, no sé, a mí me gustaría a lo mejor que nos comentaras un poquito más cómo va la actitud de estos pobladores de la zona frente a esto que se está tratando de hacer, si ellos entienden qué es esto del ordenamiento territorial y les interesa, o si de plano ellos dicen esto es nuestro y qué, porque pues de alguna manera forma parte de sus territorios, ¿no? De los que han habitado toda la vida. Entonces, no sé si pudieras abundar un poquito más en esto. Sí, ese es el tema central. Los ordenamientos territoriales verticales pues pueden funcionar con medidas coercitivas, ¿no? En este caso, nosotros, por ejemplo, tuvimos mucha cercanía con el proceso de ordenamiento territorial que emprendió la TOSEPAN en la Sierra Norte de Puebla, que es un proyecto de abajo, es un proyecto impulsado por la organización cooperativa esta tan sui generis, tan particular, que es la TOSEPAN. Son 50,000 miembros en una cooperativa haciendo banca, haciendo salud, haciendo, etcétera. Y ante los embates contra Cuetzalan y contra la región del capital y de las empresas, los empresarios turísticos y todo, y no turísticos, mineros, etcétera, deciden emprender un ordenamiento territorial y con la Universidad de Puebla hacen los estudios, las propuestas y han llevado un seguimiento. No sabemos qué tan exitoso sea, pero por lo menos han logrado parar algunos proyectos, impulsar otros, en fin. Entonces, trabajar esto con las comunidades es el punto más difícil. Y trabajarlo desde la institución, pues se vuelve muy complicado porque el conflicto con el instituto ha sido muy fuerte a partir de la declaratoria y entonces cualquier acción la ven como cuidado, ¿no? Entonces decir el ordenamiento y ellos ya piensan nos van a ordenar, nos van a quitar de aquí, nos van a poner. Entonces ha sido una tarea a veces difícil con las comunidades. Por eso la fase de la consulta y el trabajo en talleres es muy importante porque es un momento en el que avanza la discusión y la participación comunitaria. Un día, ¿por qué el instituto va a hacer ordenamiento territorial? Que eso lo haga Cedesol, ¿no? En ese entonces le decían, bueno, sí, pero Cedesol no sabe nada de arqueología y no sabe nada de la población indígena de la región. Entonces el instituto tiene esta capacidad y debería de tener esta capacidad de generar estos mecanismos, porque los decretos por sí solos no protegen nada, ¿sí? Ahí tenemos Cholula, ya no existe el área de protección, todo se lo comió la ciudad de Puebla. ¿Por qué? Pues porque el decreto no sirvió, no hubo un mecanismo de planeación y de conservación del área. Entonces, es un problema, es una situación compleja, ¿sí? Pero creo que hay perspectivas muy interesantes si hay los recursos y la voluntad política. Ahorita, por ejemplo, estamos hablando con el alcalde de Papantla para que se convierta en un promotor de este tipo de ideas, ¿no? Y
con el INAH, pues hay que platicar permanentemente. Pedro Francisco, que acaba de fallecer, él era un entusiasta, él conoció el proyecto desde el principio y le gustaba la idea. Quien lo impulsó muy fuertemente fue Gloria Ortiz desde la Coordinación de Antropología. En fin, pero hay que ir buscando, ¿sí? Y lo que me quiero referir es que el aspecto social es el más delicado, como tú dices, ¿sí? Y nosotros no trabajamos para las pirámides, nosotros trabajamos para la gente, ¿sí? Sí, claro, las pirámides hay que cuidarlas, no digo que no, pero el trabajo final es para la gente y no para el turista, es para la sociedad. Para el turista también trabajamos para él. Y también para él son estas acciones, porque un turismo que llega y encuentra una zona desordenada, contaminada, sucia, pues dice, ¿qué es esto? ¿No? Llegan al Tajín, parece que llegaran a una estación del metro, la de Chapultepec, que eran lonas y todo, ahora ya la han mejorado en Chapultepec. En fin, hay que seguirlo trabajando, hay que seguir haciéndolo, ¿no? Nos falta, pues, recurso y voluntad política para ello. Sí, y yo creo que ese es un tema, pues muy delicado, porque si las cosas fueran como se organizaron en la Tosepan, pues otro gallo nos cantaría, porque a fin de cuentas los propios pobladores son los que están diciendo, sí, o sea, mi territorio, lo que he construido es un bien para todos, pero yo soy el que tengo que decir cómo se administre, se rija, se disfrute y no que vengan de fuera. El problema es que yo creo que sí ha sido, desde mi personal perspectiva, un problema que el instituto, y ahí sí es una crítica también para nosotros los investigadores, fundamentalmente para las autoridades, porque ahorita vamos a otro tema, pero que no hemos sabido vincularnos de manera adecuada con las comunidades y reconocer que aunque nosotros tengamos estudios, ellos tienen todo lo que hicieron eso, ellos fueron los que hicieron eso. Nosotros llegamos a investigarlo y todo lo demás, pero los que realmente lo conocen y lo saben y todo esto, pues son ellos, ¿no? Y pues que en todo caso cuando piden pues el formar parte de estos proyectos de conservación, ha habido broncas, es lo que está pasando también en algunos lugares de Oaxaca y en algunos lugares de Chiapas, ¿no? En donde no ha podido establecerse un acuerdo con las comunidades de cómo cuidar, conservar, investigar de los dos lados esto. Daniel, en todo este trabajo que estás realizando, que me parece sumamente importante, ¿cuál es el apoyo que has recibido, tanto a nivel de gestión como a nivel de recursos, por parte del instituto? Primero comentarte un poco que citaste algunos casos. El caso Tajín no es único. Y tenemos casos tan terribles como en Chiapas, ¿no? Donde hasta muertos ha habido por estos asuntos. Y aquí en Tajín han llegado a haber momentos muy álgidos en la relación y que son muy terribles, que hay que ir trabajando. Yo siempre he pensado y pienso que lo que sucede es que nos hace falta en el INAH una política social, ¿sí? Se trabaja, no soy el único que hace este tipo de cosas, en Cerro de la Estrella hay un grupo, en Yucatán hay compañeros que están trabajando también con las comunidades en relación con la zona. Hay trabajo en distintas partes del país, pero no como una política de la institución, ¿sí? El instituto sigue siendo muy patrimonialista y lo que le interesa es el patrimonio y no el contexto en el que se mueve el patrimonio, ¿sí? Ni resuelve esta situación de que el trabajo no es para el patrimonio, sino para la sociedad, ¿no? ¿Sí? Sí es para el patrimonio, sí tenemos que cuidar, limpiar y todo, pero
restaurar, es un trabajo muy digno, muy importante, pero tiene un fin social que nos hace falta cuajar como política pública, no como la idea de unos investigadores que están luchando porque el instituto les haga caso. Yo a veces digo, hemos hecho esto a pesar del instituto. Es un poco en broma, pero no, la broma tiene un trasfondo porque es luchar por orientar la investigación a estos temas. Y debería de ser una política del instituto el hacerlos. En ese sentido, por ejemplo, creo que hay una desvinculación para la atención de estos temas entre el área de antropología y el área de arqueología, ¿sí? Descubrí hace muchos años que los restauradores tienen unos trabajos muy interesantes en relación con las comunidades, ¿no? Trabajan la iglesia, el santo, pero entonces trabajan con los mayordomos, es en una relación muy importante. Entonces, creo que ese es un tema de debate en nuestro instituto que debemos de impulsar y de avanzar para transformar nuestro instituto. Yo soy partidario de una transformación del instituto. Yo creo que el instituto trabaja como si estuviéramos en los años 60, ¿sí? Y estamos viviendo un momento tremendo de transformación social, de transformación económica, de dinámica socioeconómica muy intensa, y entonces nos cuesta trabajo seguirle el paso a la realidad social, ¿sí? Entonces habría que transformar y revisar y hacer un reordenamiento, pero del institucional, ¿no? Y, y pienso que la parte social es fundamental para esta transformación, ¿no? Yo tenía mucha esperanza que este gobierno que es un gobierno con intereses sociales, pero en nuestra área no ha llegado esta perspectiva social, ¿no? Y creo que deben de reflexionar las autoridades. Nosotros tenemos que insistir y hacer la crítica, porque hay que hacer la crítica de que no hay un proyecto para el patrimonio cultural, ni del INAH ni del gobierno federal. Y ese proyecto debe ser en este ámbito de gobierno, pues un proyecto social, ¿no? Un proyecto pues para... no lo hay ni para con los pueblos que, no, aunque están reconocidos en el artículo 2 de la Constitución, tampoco hay proyectos de cómo incorporarlos o de cómo se reconozcan por parte del Estado, ¿no? Porque, bueno, el ordenamiento territorial que se está haciendo en lo del Tren Maya y el transísmico es una burla. Es una burla para todo mundo. Yo creo que hasta para el mismo que está impulsando todo esto. Ese es otro ordenamiento, ¿sí? Ese es el ordenamiento desde arriba, con una vinculación con toda una geopolítica económica. Y desde la delincuencia organizada. Y de todo esto, ¿no? Tiene otra connotación. Y la gente en Yucatán está haciendo su propia perspectiva también, ¿no? Tienen un planteamiento. Como sucede en Tajín, el Estado hace un proyecto para sacar al turismo y las comunidades hacen lo propio, ¿sí? Y entonces, pero no hay esta política pública que logre articular, ¿no? Y logre apoyar los proyectos, ¿no? Aquí el problema, como lo dices, es muy doble, porque no es solamente que no acepten un ordenamiento, sino que ni siquiera el Estado tiene interés muchas veces, ¿no? En hacer este ordenamiento. Estos son propuestas para que el Estado intervenga, ¿sí? Por eso el sentido de antropología aplicada. Hacemos investigación para sugerir caminos para la solución de las problemáticas que hay, ¿no? Este es el sentido de la antropología aplicada, ¿no? Y aquí nos estamos enfrentando a una realidad muy compleja y en la que no hay
este proyecto que tú dices. Yo creo que el proyecto cultural del Estado es inexistente, ¿no? No hay un proyecto cultural. Lo que hay son pues, buenas ideas de hacer un festival de comida en Los Pinos, desfile de modas en Los Pinos, porque esto es lo que han llamado la política cultural actualmente. Cuando estos temas tan importantes, tan complejos, están, ¿sí? Es como el aspecto del que van a crear una policía cultural, ¿no? Para las piezas arqueológicas contra el saqueo y no sé qué. ¿Para qué? Para meter esas piezas recuperadas en nuestras bodegas. Si nuestras bodegas son tentado contra el natural, ¿no? Tenemos una situación de bodegas tremendas. Nosotros en Veracruz tenemos nuestros bienes culturales en San Juan de Ulúa en unas condiciones críticas, ¿no? Y entonces dices, no encuentro la lógica de a dónde va el proyecto, ¿no? Y como no hay proyecto, pues entonces es fácilmente pues, minimizada la función del instituto, minimizada la función de los institutos, porque ahí está Bellas Artes también en una situación quizá más grave que la nuestra, ¿no? Y con eso justifican la falta de presupuesto. Por supuesto, por supuesto. Pero cuando es un error de ellos mismos. Sí, no, como no hay, y no hay quien le hable al oído al presidente y le diga, oye, el problema es un proyecto cultural. No, la cultura. No, y quien le habla al oído le habla de quién sabe de qué manera, porque sacan cada idea. La que le habla al oído, ya sabes. Pero bueno. Oye, Daniel, económicamente, ¿qué apoyo has tenido? Bueno, yo recibí al iniciar el proyecto, Gloria Ortiz apoyó muy fuerte el proyecto, no con mucho dinero, pero teníamos fondos para hacer trabajo. Siendo directora del Centro INA Veracruz, Patricia Castillo le dio un impulso muy fuerte, que es cuando salen todos estos diagnósticos y todo este trabajo, con fondos de gobierno del Estado, que además recuperamos porque estaban sin uso en las arcas del INA, ¿no? Y los fuimos a traer de allá y eso nos permitió trabajar no nada más con el ordenamiento. Guadalupe Espinosa, siendo directora de la zona, hizo un trabajo extraordinario de limpieza, de restauración, hizo un trabajo, nos dieron un premio Manuel Gamio por ese año de manejo del sitio. Y luego ha venido momentos muy, pues ya de mucho crisis económica que golpea al plan de manejo. El plan de manejo concebía distintas líneas de trabajo y había gente haciendo difusión, trabajo con gente que tiene problemas de movilidad y esto, y se hizo un trabajo muy intenso de conservación. Había un restaurador con un equipo de gente muy buenos haciendo. Está también la compañera de Dulce María de la coordinación haciendo otro trabajo, pero lo intenso que estábamos haciendo en el plan de manejo, el ordenamiento, y fíjate que no habíamos hecho excavación arqueológica, porque hablamos, bueno, se hacían los rescates y salvamentos que se requieren, pero no había un programa para liberar más áreas y excavar más áreas, porque platicamos con Patti Castillo, que es la coordinadora académica y la arqueóloga del sitio, y dijimos, lo más importante es primero resolver el rezago, tanto en la conservación por sí misma, como en la relación con las comunidades, ¿no? Y nos hemos estado dedicando a eso, y entonces, porque ahí hay para excavar, y de atractivo hay quien ha ido a buscar la tumba, ¿no? Le hacen hoyos a la pirámide para encontrar el gran hallazgo, cuando el problema, vuelvo a repetirlo, no es arqueológico, ¿sí? Sino es un problema de
Y ahora que se habla de la sustentabilidad, hay que verlo desde esa perspectiva. ¿Qué pasa con el medio ambiente en el entorno de la zona, ¿no? ¿Qué pasa con... Se dejó crecer 20 años la vegetación en 200 hectáreas, regresaron los tucanes, las orquídeas están poblando otra vez todo. Es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, la resiliencia de la naturaleza tan magnífica. ¿Y por qué no contribuir a que la zona arqueológica contribuya con este tipo de cosas? ¿Sí? ¿Por qué centrarnos nada más en lo arqueológico si podemos tener una visión más holística, ¿no? Más integral, ¿no? Y bueno, recuérdese Manuel Gamio, esta no es una idea nueva. Manuel Gamio lo propuso para Teotihuacán, ¿no? Trabajar lo social, trabajar lo arqueológico, y fue una de las grandes líneas y fue uno de los grandes creadores de las instituciones de antropológicas del país, ¿no? Entonces, retomar esta visión integral, esta visión hacia la sustentabilidad, pero no nada más de palabra, porque eso es muy, muy penoso, que vivimos un mundo de simulación. Y eso de la planificación es de lo peor, ¿no? Se planifica para no hacer las cosas y volver a planificar, y quién revisa la planificación que se hizo, quién evalúa los planes, la aplicación de los planes, ¿no? Y aquí tenemos una situación que debemos de revisar. Y ojalá que estos consejos de área revisen un poco esto, ¿no? Este tipo de temas son los que debemos de llevar a la discusión fuerte del instituto. Daniel, pues muchísimas gracias, porque yo creo que además de lo que nos aportas, del trabajo que están haciendo, también aportas un montón de cuestionamientos directos para las autoridades del instituto, pero también para nosotros como personas interesadas en esto que hablas, ¿no? No nada más de conservar el patrimonio, investigarlo y demás, sino de establecer una relación con la sociedad para que ella intervenga en todo esto. Muchísimas gracias, Daniel. Soy María Gracia Castillo, integrante de la Asociación de Profesores Jubilados del Instituto. Detrás del escudo morado está Daniel Ruiz Cancino, nuestro secretario de organización del Comité Ejecutivo del sindicato, y me despido y nos despedimos y los esperamos la próxima semana en Jueves de Investigación en el INAH. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y hasta luego. Hasta luego.